Impactantes imágenes muestran a las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptando y destruyendo drones iraníes. Los aparatos no tripulados fueron lanzados hacia su territorio, pero fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos. El gobierno emiratí advirtió que no habrá concesiones cuando se trate de la seguridad y la soberanía del país y aseguró que sus fuerzas armadas están preparadas para disuadir cualquier amenaza. En Medio Oriente, Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen de Irán y apuntó por primera vez contra recursos energéticos. Espesas columnas de humo cubrieron el cielo de Teherán tras los más recientes ataques contra instalaciones petroleras. No se detiene la escalada bélica en Medio Oriente. Varios países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e interceptaciones. En Bahrein reportaron daños en una planta desalinizadora y Kuwait informó de impactos en un edificio gubernamental y un depósito del ejército israelí. Entre tanto, Israel lanzó bombardeos contra recursos energéticos de Teherán. El presidente Donald Trump dijo que el próximo líder supremo iraní no duraría mucho si no cuenta con su aval. De otro lado, el Papa León XIV volvió a incluir en sus oraciones un llamado al alto al fuego. Elevemos al Señor nuestra humilde oración para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo. El régimen advirtió que sus fuerzas son capaces de continuar al menos 6 meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones. Precisamente Irán sugirió este domingo que Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, podría convertirse en el nuevo jefe del régimen clerical. Hossein Ali Eshebari, miembro del consejo encargado de elegir al sucesor, afirmó que el nombre de Khamenei continuará. Según dijo, la votación ya se realizó y el anuncio oficial se hará próximamente. Medios estatales iraníes señalan que el secretario del Consejo Religioso será quien confirme al sucesor del líder supremo abatido el fin de semana pasado. Como veían, Teherán siguió atacando a sus vecinos pese a las disculpas que había ofrecido el régimen iraní a los países del Golfo este fin de semana. Sin embargo, las oleadas de represalia han disminuido desde hace 8 días, exponiendo su debilitamiento. Veamos, estos son los registros de ataques. El sábado pasado, 25 oleadas. El domingo pasado, 64. El lunes, 25. El martes ya fueron 9. El miércoles subieron levemente a 11. El jueves cayeron otra vez a 9. Y el viernes, 12 oleadas. Los últimos datos muestran que ayer sábado tan solo reportaron 7 oleadas. Hoy los ataques contra infraestructura energética del régimen iraní vuelven a poner en alerta a los mercados petroleros porque Irán no solo es protagonista del conflicto, también es uno de los principales productores de crudo del planeta. Para entender su peso en el mercado global, veamos este ranking de los mayores productores de petróleo del mundo en millones de barriles diarios. Encabeza la lista Estados Unidos con alrededor de 15 millones de barriles al día, seguido por Arabia Saudita con 10 millones, tercero Rusia con cerca de 9. Más abajo aparecen Canadá de cuarto con 5 millones de barriles diarios e Irak de quinto con 4 millones. Irán ocupa el sexto lugar con una producción cercana a los 3,3 millones de barriles al día, una cifra que en medio de ataques a instalaciones energéticas y riesgos para las exportaciones podría tener repercusiones directas en los precios del crudo a nivel mundial, como ya lo vimos en esta primera semana de ataques. Los precios del petróleo se dispararon alrededor de 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023, cuando el conflicto en Oriente Medio paraliza buena parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico. Tras las declaraciones del viernes del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió continuar la guerra hasta la rendición incondicional de Irán, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, superó los $92, su nivel más alto desde 2023. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, llegó a $92.69 el viernes, lo que supone un alza del 8,5%. En pocas sesiones los precios se han encarecido en más de $20 por barril. Desde comienzos de año la subida supera incluso los $30. Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas sufrieron ataques y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo, está causando problemas de suministro en los mercados mundiales. Dado que la capacidad de almacenamiento de los países del Golfo es limitada, varios analistas aseguran que de no resolverse la guerra rápidamente, podría haber una racionalización de la producción de crudo y una nueva reducción de la actividad de las refinerías, en especial en Asia y Oriente Medio.
Alrededor de 8.700.000 barriles quedan bloqueados al día. Debido a estas perturbaciones que podrían prolongarse, los compradores buscan asegurarse barriles de sustitución, amplificando el aumento de los precios. El gobierno estadounidense ha dicho que su marina escoltará buques por el estrecho de Hormuz tan pronto como sea razonable. No creo que ahora mismo nos resulte fácil decir a los marineros que estarán seguros si tienen que cruzar el estrecho de Hormuz, con o sin escolta militar. Hablamos de petroleros, de grandes buques. Así se reanudaran ahora las exportaciones a través del estrecho, habría un retraso antes de que se recupere la producción de crudo, y si la situación empeora, los expertos no descartan una recesión económica. Bien, está con nosotros para analizar esta noticia, el petróleo iraní bajo fuego, Ernesto Bazán, economista. Ernesto, bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás, y muchas gracias por la invitación. Ya hemos visto las repercusiones en esta última semana, pero con lo que vimos este fin de semana en particular, los primeros ataques a infraestructura energética, ¿qué más podría pasar en los mercados? Sí, bueno, la evolución del precio de petróleo, que es la principal variable en esta tensión geopolítica, va a depender de la escalada del conflicto bélico y sobre todo de dos elementos importantes: cuánto tiempo puede durar el conflicto o la guerra, y segundo, la posición que tiene actualmente Irán de el control sobre el estrecho de Hormuz. En la medida en que eso se mantenga, obviamente el racionamiento y la escasez va a continuar, y por oferta y demanda los precios se van a elevar. Entonces, va a depender un poco de eso. Todo parecería indicar que esto no se va a resolver, digamos, muy rápido, que va a haber una resistencia fuerte, aunque hay versiones de analistas que dicen que Irán estaría tratando de negociar un poco la rendición, ¿no? Pero parecería que el mercado lo que está observando es que esta escalada va a continuar. ¿Y qué significa que el precio del petróleo suba? O sea, el petróleo es uno de los principales insumos para la producción mundial, casi de lo que sea. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del transporte, sube, por lo tanto, el precio de los alimentos, porque los alimentos necesitan transportarse. Alrededor de una tercera parte del costo de los alimentos tiene que ver con el costo de transporte. Entonces, y todo eso genera inflación, sumado al hecho que cuando sube el precio del petróleo, también, digamos, paralelamente, la energía se va haciendo más costosa. O sea, hay una correlación muy directa entre el precio del petróleo y el precio de la energía, ¿no? Y de los derivados del petróleo, como hemos dicho, la gasolina, el carbón, el gas natural. Entonces, ¿qué significa esto en términos sencillos para el ciudadano, digamos, que quiere ver cómo le afecta eso a su economía familiar? Claro. Bueno, básicamente todo esto debería, digamos, ojalá que no, pero si esto sigue transcurriendo de la misma forma o en el mismo sentido, deberíamos empezar a tener un brote inflacionario, es decir, inflación superior al 5%, como ya ocurrió en la etapa posterior a la pandemia, Ernesto, ¿no? Ernesto, esto podría ser comparable quizá a cuando Rusia invadió Ucrania y vemos el aumento de los fertilizantes, de los productos agroindustriales, que eso repercutió además directamente en el bolsillo de quienes estábamos al otro lado del charco, como se dice coloquialmente, en los productos que compramos en el supermercado, quizá en los tiquetes aéreos, incluso en los combustibles a nivel mundial. Así es, efectivamente. Nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos que ver con el conflicto, pero sí somos tomadores de consecuencias. Es decir, vamos a tener la canasta básica más cara. Si esto continúa, obviamente, vamos a tener la canasta básica más cara y, digamos, los precios generales porque hay un efecto multiplicador con el precio del petróleo en casi todos los demás bienes y servicios. Algunos se van a afectar más. Por ejemplo, has mencionado el tema de las aerolíneas, los boletos aéreos. Eso se eleva considerablemente porque digamos, las líneas aéreas consumen y los aviones consumen mucho combustible, ¿no? Entonces,
se impacta. Obviamente eso tiene un impacto doble o colateral en el tema del turismo y entonces todos nos empezamos a afectar de alguna u otra manera. Pero has hecho una comparación muy interesante con el conflicto de Rusia-Ucrania. Hay una diferencia que hace que esto sea, digamos, un conflicto de mayor preocupación y es que en el caso de Rusia-Ucrania fue la invasión de Rusia a Ucrania y fue prácticamente un conflicto bilateral. Sí es verdad que muchos países tomaron, digamos, vigilancia, tomaron posición, ¿no? Pero a diferencia de lo que tenemos actualmente en el Medio Oriente, estamos hablando de un conflicto multilateral. Es decir, por un lado, el país que ha atacado ha sido Israel y Estados Unidos. Y además, algunos otros países, sobre todo de la OTAN, han dicho que van a apoyar. Algunos otros dicen que no, pero digamos, estamos hablando de varias naciones en el ataque. Y por el otro lado, potencialmente existe la posibilidad de que Irán empiece a tener aliados, ¿no? China se ha visto afectada considerablemente y esto hay que explicarlo de esta manera, ¿no? O sea, antes de que Israel y Estados Unidos ataque Irán, recordemos que hubo, digamos, la famosa captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Y el famoso acuerdo al que llega Estados Unidos con Venezuela para que Venezuela le venda todo su petróleo a Estados Unidos. Es decir, Ernesto, te voy a interrumpir. Tú eres de los que cree que esa jugada fue intencional y lo que buscaba Estados Unidos era asegurarse el flujo del petróleo antes de que ocurriera lo que estamos viendo ahora. En mi opinión, es altamente probable que haya sido premeditado. Ya. Sí, yo pienso que sí, porque ahí hay un doble efecto. Primero, lo que tú dices, no solamente asegurar el suministro ante una escasez que probablemente ellos sí veían venir, sino que además es un doble golpe a China, ¿no? Es decir, el petróleo, antes de la intervención de Estados Unidos, antes de la captura de Nicolás Maduro, el petróleo de Venezuela iba hacia China, directa o indirectamente. El petróleo de Irán iba hacia China, directa o indirectamente. Entonces, hoy en día China se ha visto afectada considerablemente y en esta tensión geopolítica mundial de dos grandes bloques que ya sabemos que son Estados Unidos y China, eso se podría entender como un golpe fuerte en términos geopolíticos. Estimación, la evaluación que hace hasta ahora Ernesto Bazán, economista, en diálogo con La Tarde fin de semana. Ernesto, gracias por haber estado con nosotros, aterrizando esto que para muchos en el otro lado del hemisferio, pues sentimos quizá que está muy lejano, pero va a repercutir aquí mismo en nuestro bolsillo. Muchas gracias, Ernesto.